Yo soy licenciada en Psicología por la UNAM, por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Tomé el diplomado de Prevención en Adicción a Sustancias aquí con Monte Fénix, pero en otra institución, fue como extramuros. Y a partir de ahí fue que se decidió, o bueno, me empezó a llamar la atención la parte de la especialidad. Estudio la especialidad en adicciones como parte de, en ese momento, pues bueno, me otorgan una beca. La adicción es una enfermedad crónica degenerativa y es una enfermedad cerebral, ¿no? Se caracteriza justamente como cerebral, o es cerebral porque sí realiza cambios en las funciones, pues en este caso, ¿no? En las funciones mentales superiores. Entonces, la adicción se caracteriza principalmente porque se genera una tolerancia a la sustancia, es decir, cada vez se necesita más, en este caso por ejemplo más alcohol o más cocaína o más marihuana o más de la sustancia que se trate para que puedan tener el mismo efecto que hacía pues, la primera copa, ¿no? De hecho, algo que se dice es que la persona o el adicto siempre va a buscar ese efecto de la primera copa y nunca lo va a encontrar. Cuando se deja de consumir por alguna situación, ya sea que lo desee o porque pues, por alguna cuestión no puede conseguirlo y ya se le acaba el efecto en el cuerpo, pues bueno, genera también un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, pues bueno, sí lo que genera es pues, una reacción totalmente contraria al efecto que genera principalmente la sustancia. Es decir, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y entonces cuando empieza con síndrome de abstinencia empieza con todos, bueno, incluso hay gente que se convulsiona, ¿no? Pero con los temblores, con palpitaciones o con taquicardia, porque empieza a generar en el organismo el efecto contrario. Entonces, pues bueno, esto es como las dos principales características que nos indican esta parte. Y pues bueno, también hay estudios de neuroimagen que indican también, implica que sí hay una reducción en la actividad neuronal y en general, ¿no? En la actividad cerebral. Entonces, esto es lo que indica que sí es una enfermedad cerebral y que sí hay una afectación. Considerando hasta el DSM-4-TR, ¿no? Donde sí no tenía no estaba integrado más que la dependencia a sustancias, ¿no? Pero tanto en el DSM-4, el CIE-10 o pues, lo que se ha visto también como por toda esta parte, hasta el año pasado hablábamos de la persona que realiza un consumo, que es un uso, puede ser recreacional, el abuso, que puede ser, aun cuando no sea un adicto, pero pues a lo mejor alguien que sale a la primera fiesta y que, pues, o a la fiesta que quieras, pero es la primera vez que consume alcohol, que no mide, ¿no? Esta parte y pues que abusa, ¿no? de la sustancia, que son los que a veces chocan, los que pues bueno, se les pasan, tienen una congestión alcohólica en el caso del alcohol, por ejemplo, los que utilizan alguna sustancia. El que la hayan consumido por una sola ocasión no implica que sean un adicto, ¿no? Pero sí hay que tener como mucho cuidado porque también es cierto que el adicto sí empezó por consumir una primera ocasión, ¿no? Entonces eso es una línea que a veces es muy, muy difícil ya dividirla, ¿no? O sea, tan es así que hay quien dice, no, pues o sea, es mi primera borrachera, no, pues no me hizo cruda, ¿no? A lo mejor sí me hizo, pero pues más bien es el dolor de cabeza y es la desvelada y no sé qué. Pero cuando alguien ya tiene constantemente, o para que esa cruda más bien se la quitan con otra cerveza o con alguna otra sustancia, ya estamos hablando de que ya empieza a haber cierta tolerancia. Eso ya nos habla como de que ya estamos entrando y pasando el caminito del abuso a la adicción. Tampoco implica que sea una persona que ya sea un adicto, pero sí habla de una dependencia. Entonces podemos catalogar, regresando, sería como aquel que el uso recreacional, el abuso, la dependencia, que es cuando ya está esta parte, y la adicción, que es donde ya pues bueno, una persona que es un adicto ya no puede volver a consumir ninguna sustancia psicoactiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le va a regresar, ¿no? Nuevamente. Mucho se maneja que un adicto es como un libro, o sea, es como empezaste a leer un libro, te quedaste en la página 350, cuando vuelve a consumir un adicto
no es que regrese a la página 1 a esa primera copa, no, o sea, sigue de ahí y pues Claro. bueno, obviamente se puede seguir. Se necesitan pues bueno varias cosas para que realmente se pueda generar una adicción, ¿no? Bueno, uno, pues que haya sustancia, otro que haya una persona que lo consuma y pues bueno los factores medioambientales, también hay factores genéticos que pueden influir en que una persona pueda desarrollar la adicción igual. Pero puede haber, si hay papá que consumió o que desarrolló una adicción o de la familia de papá o de la familia de mamá, pues hay una carga, ¿no? Puede ser desde el 44 hasta el 66% de predisposición. Tampoco significa que una persona pues que tenga predisposición se va a hacer adicto, ¿no? Porque me voy a hacer adicto, no. Es como una persona que tiene antecedentes de diabetes y que tiene antecedentes de cualquier otra enfermedad crónica y que es hereditaria, bueno, pudiera ser que ahí pudiera estar, ¿no? Para no desarrollarse, pues también yo tengo que tener estilos de vida saludables, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, obviamente pues son todos estos factores que tienen que conjugarse, ¿no? Obviamente, pues bueno, que la persona empiece a consumir y puede haber como ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor como las cuestiones emocionales, puede que haya como también algún trastorno dual o comorbilidad que le llamamos, ¿no? Una persona que tiene a lo mejor hiperactividad o déficit de atención con hiperactividad, un día prueba un cigarro de marihuana y entonces se da cuenta que pues bueno, o sea, se siente pues como más tranquilo, ¿no? Nunca le detectaron el TDAH, entonces pues, se da cuenta que lo empieza como a utilizar como una automedicación, pero pues eso también implica que en algún momento pues sí desarrolle, ¿no? esa adicción. Tampoco es una ley, ¿no? O sea, lamentablemente, lamentable o afortunadamente, ¿no? Lamentable porque pues no tenemos hasta ahorita la varita mágica o la receta como para decir si alguien es adicto, pues bueno, haciendo esto y esto, pues ya no, o que deje de hacer esto y ya no va a desarrollar una adicción. Pero es un fenómeno muy complejo, o sea, puede ser desde la parte genética, puede ser la parte obviamente emocional o la parte de comorbilidad que pudiera estar ahí relacionada, obviamente el consumo, la parte social, la presión social o pues simplemente porque la familia es algo muy natural, es algo normal y pues todo el mundo lo hacemos, ¿no? O todo el mundo lo hace pues en la familia, entonces pues no. Lamentablemente sí, hay nuevas adicciones, digo, hay otras adicciones, digo, ahorita que lo que se está escuchando mucho, por ejemplo, es el copyright, ¿no? Se hacen, digo, ahorita algo que se me ocurre que es como la evidencia científica es justo la parte de las pruebas de neuroimagen o de los exámenes, porque sí se ve, no se ilumina la parte que está relacionada como principalmente como, bueno, hay estructuras específicas relacionadas con esta parte, que es, por ejemplo, el núcleo de accumbens, ¿no? Que está por ahí en el cerebro, y que está relacionado con el circuito de recompensa. Entonces, pues bueno, obviamente está ahí, se ilumina. Pero si nosotros lo vemos, una adicción, si nos regresamos a la primera definición que yo les daba, o sea, si lo vemos de esta manera, pues bueno, la adicción, considerando que es una enfermedad cerebral, que es una enfermedad que causa tolerancia y que también genera síndrome de abstinencia y que está relacionada como con el placer. Al momento de hablar de placer, pues bueno, estamos hablando de que hay una activación también como de la parte de la dopamina, ¿no? Entonces podemos tener un gusto excesivo, pero pues bueno, también habría que ver ya cuando es muy delgada también la línea si consideramos como la parte de lo obsesivo compulsivo, ¿no? De las obsesiones, de las compulsiones. Pero un gusto extremo, que es la adicción a las compras, bueno, no existe la adicción a las compras, porque sí nos puede dar como, ay, qué padre, ¿no? Y ese rush, como decir, ¿no? O sea, como toda esa parte, ese placer. Pero en realidad la adicción también se caracteriza por algo que
que ya no puedo dejar de hacer, ¿no? Y que en realidad hay como una visión de túnel, y en realidad es como, pues ya no puedo parar, ¿no? Hay una adicción al ejercicio, pero también hay como mucha liberación de dopamina, ¿no? Esa dopamina es como algo placentero. Se consideran, pues bueno, las adicciones a sustancias y las adicciones de proceso. Las adicciones de proceso que, pues bueno, sí están como reconocidas, pues ya es la adicción al sexo, la adicción a la comida, que uno dice, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos y cómo se trabaja la adicción a la comida si alguien es adicto a algo que es vital? Entonces, pues bueno, se va trabajando más bien como con otras estrategias. La adicción al juego, que hoy también es la ludopatía, que es hoy como más, más común, ¿no? Que en otros momentos. Y pues la parte sí como de la adicción al trabajo, y a lo mejor algunas otras que sí generan, ¿no? Como esta liberación, ¿no? de sustancias, pero habría que ver, porque a lo mejor a alguien le gusta mucho, digo, yo tenía el caso de una paciente, ella no era adicta al juego, su novio era adicto al juego, pero ella era más bien como tenía una fuerte relación de codependencia que la llevaba a gastarse su dinero, a estar en los casinos pues, casi todo el día, a gastarse la colegiatura de la escuela, ya iba en una universidad particular, o sea, a gastarse los 20 y tantos mil pesos en una noche, ¿no? O en un día en los casinos, pero en realidad no era que ella la tuviera, o sea, porque ahí es donde tampoco podemos determinar si alguien es adicto al juego, si alguien es adicto a las compras, si alguien es workaholic, si es adicto al trabajo, porque más bien habría que checar. Digo, hablando por ejemplo del trabajo, hay personas que no es tanto como por la liberación de la dopamina, sino porque traen como ciertas ideas de que no lo estoy haciendo bien y que tengan como ciertos rasgos obsesivos, que a lo mejor es perfeccionismo, y muchos dicen, no, es muy común y se hace muy, pues como que se comercializa mucho el término de soy adicto a los chocolates, soy adicto a mi celular, soy adicto a los aretes, soy adicto a los zapatos, pero en realidad no es una adicción, o sea, la adicción es, pues habría que ver, a lo mejor es si te quito el catálogo de zapatos, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, pues si generalmente, si sí logras y empieza como toda esta sudoración y empiezan algunas otras manifestaciones no solamente psicológicas, sino también fisiológicas, entonces ahí sí ya podemos hablar de que realmente hay una adicción. No, polémico, porque pues bueno, depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, a final de cuentas, y sí mucho de lo que se trabaja a veces, por ejemplo, en los grupos de ayuda mutua, es que pues mi sustancio, dicen, no, mi sustancio es mi adicto, ¿no? Por así decirlo. O a veces no es adicción, no es que tenga adicción, a lo mejor es violento y no se quita de ahí o no se va, y pues sí puede decir, no, pues es que mi adicción es a esa persona. Lamentablemente en México no hay una investigación o no hay, ha sido difícil, ¿no? Esta parte, incluso en Estados Unidos pues también ha sido como difícil toda la parte de la investigación de la neuroimagen, pues vamos a ver realmente, o sea, esas imágenes pues, para ver qué es lo que está pasando en el cerebro del codependiente. Yo en lo personal no creo que se pueda considerar una adicción, yo creo que es pues una condición diferente a la adicción, que va de la mano, pero yo no creo que sea como esa adicción a la otra persona, o sea, yo más bien creo que intervienen muchas otras cuestiones, que más bien es lo que la persona tiene que trabajar, ¿no? A veces dicen no es tanto la adicción al otro, sino la adicción al control, ¿no? Como el deseo, pero pues más bien viene ahí, ¿no? Como algunas otras cuestiones que pueden estar relacionadas o involucradas, como desde la baja autoestima, la parte de pues de saberse importantes, de que pues, porque puedo salvar al otro, porque de alguna manera sí tengo control, tengo ganancias secundarias con que el otro esté pues, intoxicado, porque yo también pues de esa manera puedo hacer más cosas, o lo puedo manejar con la culpa. Yo creo que
sí, como con toda esta parte de la cuestión del internet, digo, sí, pues el cibersexo, por ejemplo, también hablando de adicción al sexo, cibersexo también se relaciona, pero pues bueno, o sea, está como muy ahorita todo, también como toda esa parte, no toda la investigación, pero sí creo que eventualmente, o sea, sí creo que sí realmente está esta parte desde, digo, puede ser como muy chistoso el hecho de, ay, ya alguien le dio like a mi estado, ¿no? Y a lo mejor publicar algo y así como de, ay, hoy nadie lo vio, nadie no sé qué, ¿no? Y entonces está como muy al pendiente. Y sí hay ocasiones, ¿no?, en los que pues la persona realmente se la pasa, pierde la noción del tiempo, pierde pues como, no sé, ¿no? O sea, realmente no está viendo como todo lo demás que está. La familia, el trabajo, su vida, ¿no? Y lo están enfocando solamente en algo. Y realmente genera, o sea, si vemos a una persona, un adicto al crack, o sea, realmente está buscando como por todos lados cómo llegar para que pues con su dealer o con el amigo que tiene también ahí algo guardado para poder conseguirlo, ¿no? Y es lo mismo que pasa también con pues las personas que tienen la adicción, bueno, no sé si la adicción, que ven continuamente el celular o las redes sociales o que están en internet, ¿no? Porque realmente pierden y dejan también como de tener cuidado y atención hacia ellos mismos. La parte de adicciones pues es un campo muy complejo y sí va desde la prevención, obviamente el tratamiento, el seguimiento y tratamiento de pacientes, tratamiento de la familia. Entonces en realidad es muy extenso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que implica? Pues bueno, prevención pues desde la psicoeducación, ¿no? Y que realmente sea el conocer o el dar a los, digo, considerando que está, no sé si ustedes han visto prevención, que es prevención universal, selectiva e indicada. Pues bueno, considerando que están como los distintos niveles de prevención, pues también es como toda esta parte de las estrategias que se tienen que integrar, pues bueno, desde la psicoeducación y de ir viendo de qué manera pues irlas adaptando a cada una de las poblaciones, ¿no? Habrá algunos con los que, digo, algo que sí decimos es, pues bueno, por ejemplo, con adolescentes o con cierta población, con los jóvenes, pues bueno, un testimonio, por ejemplo, no es algo como muy aconsejable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay personas, y a lo mejor no universal, ¿no? Porque entonces a lo mejor hay personas que pues más que prevenir, realmente estás como invitando a un consumo. Entonces, hay poblaciones en las que sí funciona y en las que sí es lo ideal que también conozcan, ¿no? Sobre todo ya es cuando hay una persona que es un adicto, o más bien un consumidor fuerte, alguien que está abusando o alguien que ya tiene dependencia y que no se ha dado cuenta, ¿no? Y que puede ser como este espejo como para poder ver. En la parte de tratamiento es importante que haya un tratamiento multidisciplinario y prácticamente de muchas, como ecléctico, en el sentido que entran varias corrientes psicológicas. Desde las estrategias, algo que decimos es, bueno, primero, número uno, para el tratamiento pues tiene que estar libre de consumo, tiene que estar desintoxicado, entonces pues vamos a empezar por la desintoxicación, que eso le corresponde pues al área médica, no al psicólogo. Ya una vez que empieza, pues bueno, vamos a empezar como con estrategias cognitivo-conductuales, que es como lo más directivo y lo más concreto, y que vaya aprendiendo y que vaya viendo, que pues, o sea, no le vas a decir, mira, reforzamiento es esto y castigo es esto, y entonces tú no le vas a decir eso, no le vas a hablar de condicionamiento clásico, pero sí le vas a dar como esas herramientas, ¿no? O sea, decir, ok, la asociación, ¿no? O sea, tienes ganas de consumir. Antes tú y yo ya hicimos unas tarjetitas en donde tú pusiste, bueno, cuando yo consumía esto, ¿no? Entonces, pues te acuerdas, ok, pues si no sirven las consecuencias que tuviste, entonces, pues bueno, otro que diga, realmente cuando las personas tienen el craving, que es como ese deseo irrefrenable por la sustancia, no piensan, ¿no? Y viene, y a pesar de que ya no tengan un periodo sin consumir, en realidad viene pues este deseo, pues sí, ¿no? este craving que puede aparecer. Y pues justamente ahí lo que tendrían que trabajar es, pues bueno, en esas tarjetitas a lo mejor decir, bueno, le voy a hablar a mi padrino, le voy a hablar a un compañero con el que haya tenido el
tratamiento, hablando por ejemplo de un tratamiento residencial, ¿no? de un internamiento, hablando de una persona que tenemos en el consultorio, pues bueno, generalmente también se sugiere que no es una herramienta psicológica, pero sí de apoyo, un grupo que acudan a algún grupo de 12 pasos, ¿no? De narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, a lo que vaya, en donde ustedes, bueno, donde ellos puedan poder desarrollarse, donde puedan desarrollarse. Y pues bueno, o sea, desde las tarjetitas, obviamente el tratamiento con la familia es fundamental e indispensable, entonces tiene que ser, pues desde también, ¿no? la psicoeducación, la parte cognitivo-conductual, pero también lo sistémico, ¿no? Entonces, conforme también va teniendo como esa fortaleza personal, esa fuerza yoica el paciente, pues también va a ir entrándole a la introspección, o sea, porque la adicción no es nada más como de sustancia, amigos y ya, ¿no? Hay algunas otras cosas, la droga ahí cumple alguna función, entonces hay que ver qué función está cumpliendo la droga, y por eso es importante que, pues bueno, desde la Gestalt, desde el psicoanálisis, o bueno, desde una terapia psicodinámica, desde la parte sistémica que también lo revisa, y no necesariamente en familiar, sí, no solamente sistémico familiar, sino sistémico individual. Entonces en realidad hay la logoterapia, la parte de la espiritualidad, como explorándolo desde la psicoterapia. Pues bueno, si era como una semejanza, en algún momento llegué a escuchar el término adicto a la adrenalina, entonces yo creo que eso es algo que pudiéramos como relacionar. No reconozco la adicción a la adrenalina, ¿no? Pero sí hablo como de esas personas que pudieran estar buscando, pues sentir ese, como se dice pues, también en adicción, ¿no? Como ese rush, como esas sensaciones, emociones, ¿no? Eso que te hace sentir así. O sea, lo hago así porque en realidad así lo expresan también los pacientes. Entonces, no, una adicción o la adicción es una enfermedad. La conducta extrema no necesariamente es una enfermedad. Y la adicción es una enfermedad justo por lo que ya platicábamos, ¿no? A veces, pues bueno, no se observa de esa manera. Pero la diferencia, yo creo que comparten cosas, ¿no? Como esta parte, ese placer, ¿no? De sentir algo placentero, porque, pues no sé, o sea, algunas personas sí necesitan, a lo mejor no, bueno, alguien que es como que busca toda esta adrenalina, pues bueno, a lo mejor sí también es porque algún neurotransmisor o algo, pues no está como ahí, ¿no? No se alcanza como a producir o que hay alguna baja, no sé, pero no, o sea, vaya, sí son diferentes, ¿no? Lo que yo te puedo decir es, puede ser desde las consecuencias hacia uno mismo o para uno mismo, pero también las consecuencias para las personas cercanas, ¿no? Consecuencias, pues desde me lastimé hasta me maté, ¿no? Entonces me maté o ocasioné también la muerte de alguien más, un amigo, de mi pareja, pues de mi familia, ¿no? Por estar jugando a pues no importa, pásate el alto y ciérrate de aquel y pues aviéntate de acá y no pasa nada y vamos a la presa donde dice que no se puede nadar, ¿no? Para ver qué es lo que pasa y acércate a tal o cual situación o tal o cual cosa.